Continuemos resolviendo la evaluación. Ahora vamos a pasar al ejercicio número 2, que plantea escribir un programa en C++ que permita ingresar una lista de n números. El programa debe determinar el promedio de números ingresados, el mayor, la cantidad de números que terminan en 0, y si el último número ingresado es igual o no al segundo ingresado. Como tiene 4 ítems, vamos a ir resolviendo uno a uno y vamos a ir explicando cuál es la lógica para pensar este ejercicio. Vamos a arrancar dejando algunos espacios en el ejercicio anterior. Recordemos que si ponemos 2 barras estamos escribiendo un comentario que el compilador no va a tomar en cuenta a la hora de compilar todo el programa. Y esto va a ser el ejercicio 2. El ejercicio 2 nos pide que se ingrese una lista de n números. Cuando planteamos un ejercicio de este tipo, el usuario tiene que ingresar el valor de ese n para luego ingresar esa n cantidad de números. Por lo tanto, vamos a definir int cantidad de números a leer y le vamos a permitir al usuario que lo ingrese. Ingrese cuántos números desea leer sin cantidad de números a leer. Ahora vamos a hacer, para compilar y que esto funcione más rápido, vamos a comentar todas estas líneas presionando barra, asterisco, asterisco barra, cosa de que todo el ejercicio anterior quede como un comentario y así podemos compilar más rápidamente y ejecutar nuestro ejercicio número 2. Entonces el programa ahora nos pregunta cuántos números desea leer y el usuario va a ingresar un número y la idea es que pueda leer esa cantidad de números. Ahora, para leer cantidad de números a leer podríamos usar un while o un for. Vamos a probar de las dos formas. For int números leídos, al principio vale 1, mientras que números leídos sea menor a la cantidad de números a leer, vamos a decir que números leídos más. Si recordamos la forma en que funciona este ciclo for, la primera parte declara el contador que va a utilizar para ejecutar este ciclo. La segunda parte es una condición que se tiene que cumplir para que todo lo que está dentro de las llaves se ejecute. Y la tercera parte es la forma en que se va a incrementar el contador de este ciclo for. Bien, entonces, si probamos esto y mostramos cout números leídos, si todo funciona bien, escribimos 5, ¿cuántos números desea leer? 5, y vemos que el contador, el ciclo for nos muestra 1, 2, 3 y 4. Si esto nos hubiese permitido leer los números, vemos que nos hubiese permitido ingresar solamente 4 números. ¿Por qué sucede eso? Porque en la condición del for dijimos que números leídos tenía que ser menor a cantidad de números a leer. Si escribimos menor o igual, ahora si ponemos 5 nos va a mostrar 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, con eso funcionando, lo que vamos a decir es cout, por favor ingrese un número, sein número. Este número, esta variable número, no existe, no está declarada aún, por lo tanto hay que definirla int número. Bien, ahora con int número el usuario va a poder ingresar un número en particular. Vamos a volver a el ejercicio, a la consigna, y ya tenemos resuelta la parte de que permite ingresar una lista de n números. El programa debe determinar el promedio de los números ingresados. Para obtener el promedio hay que realizar la suma de todos los números ingresados y después dividirlo por la cantidad de números que se ingresaron efectivamente. Para eso vamos a definir una nueva variable que se llame suma
y la vamos a definir del tipo float. ¿Por qué hacemos esto? Porque a medida que vayamos sumando los números, la idea es que cuando hagamos una división nos dé un valor con coma. Si hubiésemos puesto int suma, probablemente el promedio de hacer la suma dividido la cantidad nos dé de forma entera. Volvemos a definir la variable del tipo float y lo que decimos por cada número ingresado es que suma es igual a la suma, a lo que tenía antes suma, más número. Es importante definir el valor de suma al principio del programa como 0, porque en algunos compiladores, cuando ejecutamos esto, la variable suma puede contener un número aleatorio y cuando realicemos esta suma, el valor nos va a dar cualquier resultado. Bien, y ahora lo que nos falta hacer para completar el ítem A, es decir, cout, el promedio es suma dividido cantidad de números a leer. Probemos esto. Deseo ingresar 3 números, 7, 8, 1. Y nos dice que el promedio es 5,33, que es el resultado de hacer 7 más 8, 15, más 1, 16, dividido 3. Con esto ya tenemos el ítem A resuelto. Vamos a pasar al ítem B, que nos plantea obtener el mayor número. Para obtener el mayor número tenemos que comparar cada número ingresado con un valor que es el que nosotros consideramos como el mayor hasta el momento. Eso nos plantea el problema de decir cuál es el número mayor al principio del programa. Lo que podríamos hacer es decir, el primer número ingresado es el mayor. Por lo tanto, podríamos decir que fuera del for ingresemos un número, por favor ingrese un número, leemos ese número y decimos que mayor es igual al número. Veamos un poco qué estamos haciendo acá. Lo que estamos haciendo es, en vez de leer el número en el ciclo for, estamos leyendo un valor fuera del for. Y automáticamente, luego de leer ese valor, estamos diciendo que nuestro número mayor es ese que leímos recién. Para que esto funcione, tenemos que declarar también la variable mayor. Ahora, si ya leímos un número fuera del for, la cantidad de números leídos no va a ser 1, sino 2. Porque ya leímos un número acá fuera del for. Y ahora, lo que nos falta hacer es decir, si el número que leímos ahora, número, es mayor al número que nosotros considerábamos como mayor hasta el momento, entonces el número mayor va a ser el número que leímos ahora. ¿Cómo sabemos que esto funciona? Porque acá estamos volviendo a leer el valor de un número. Y acá lo que hacemos es preguntar si el número que leímos acá arriba es más grande que el que considerábamos mayor hasta el momento. Si eso se produce, reemplazamos el valor de mayor con el valor del número que leímos recién. Lo que nos resta hacer es decir, cout, el valor del, vamos a plantearlo de otra forma, el número más grande es mayor. Si probamos esto, ¿cuántos números desea leer? 5. Ingreso un número, 2. En este momento 2 es el número mayor, es el valor más grande que encontró. Si lo vemos, estamos en esta parte del código. Ahora, cuando leamos otro número, por ejemplo el número 5, 5 va a ser mayor al 2, que era el mayor considerado hasta el momento, y lo va a reemplazar. Ahora el mayor es 5. Ingresamos 1, y como 1 no es más grande que mayor, en este if no se va a cumplir y no va a reemplazar nada. Ingresamos 7, no vamos a ingresar por ejemplo 3 y nuevamente el 2.
Y ahora nos va a decir que el número más grande es 5 porque ninguno de los valores que ingresamos después del 5 lo superó y por lo tanto no se entró nunca a este if y por lo tanto la variable mayor no se reemplazó en ningún momento. Vamos a pasar ahora al número 3, al ítem C, la cantidad de números que terminan en 0. Vamos a definir primero un nuevo contador en algún lugar fuera del for, int cantidad terminados en 0, y lo vamos a poner en 0 al principio del contador. ¿Cómo sabemos si un número termina en 0? Podríamos plantear que un número termina en 0 cuando es divisible por 10. Que sea divisible por 10 significa que termina en 0. Así que planteamos if número porcentaje 10, que significa el resto de la división entre número y 10 nos da 0, significa que el número es divisible por 10. Cuando esto ocurra, la cantidad de terminados en 0 va a ser una unidad mayor. Podríamos haber escrito esto o podríamos haber escrito cantidad de terminados en 0 más es indistinto. Una vez que hicimos esto, decimos cout la cantidad de números terminados en 0 es, y mostramos el contador. Hay que notar que siempre estamos mostrando los resultados de esta operación luego de que se ejecutó todo el for. Un error común es decir, bueno, cada vez que yo encuentro un número, lo muestro. Y esto nos mostraría varias veces el resultado. Por ejemplo, si vamos a ejecutar esto, yo deseo ingresar 4 números, ingreso el 10. Este 10 no me mostró ningún cartel porque estaba fuera del for. Ahora ingreso el 3. O vamos a ingresar el 20 y me dice la cantidad de números terminados en 0 es 1. Ahora ingreso el 80 y me vuelve a mostrar un resultado. Y ahora ingreso el 90 y me vuelve a mostrar el resultado. Y la idea sería que me muestre solamente al final, una sola vez, cuántos son los números terminados en 0. Notemos además que ingresamos el 10 como primer valor y no nos mostró ningún resultado. ¿Por qué pasa eso? Porque este 10 lo leímos fuera del for. Entonces lo ideal sería que esta comparación la realicemos una vez más fuera del for. Por lo tanto, si el primer número que ingresamos es divisible por 10, vamos a incrementar el contador para ese número también. Y ahora lo que nos queda hacer es el ítem D. El ítem D plantea si el último número ingresado es igual o no al segundo ingresado. Bien, este es un poco más complicado. ¿Cómo podemos saber si el último número ingresado es igual al segundo? El segundo número ingresado lo vamos a ingresar cuando números leídos sea 2. Por lo tanto, if números leídos vale 2, estamos leyendo el segundo número. Por lo tanto, el segundo número va a ser igual al número que hayamos ingresado. ¿Cómo sabemos si estamos ingresando el último número? Estamos ingresando el último número si números leídos es igual a la cantidad de números a leer. Lo que estamos haciendo acá simplemente es decir, si estamos leyendo el segundo número, guardamos en una variable el valor del segundo número. Si estamos leyendo el último número, guardamos en una variable el valor del último número. Estas dos variables hay que definirlas, segundo número y último número, y al final del programa preguntamos
si el segundo número es igual al último número, entonces mostramos ese cartel el valor del segundo número es igual al valor del último número. ¿Qué pasa si eso no se cumple? Entonces, lo que hacemos es decir, el valor del segundo número no es igual al valor del último número. Algo muy importante, el nombre de las variables hace que nuestro programa sea mucho más entendible. Segundo número está haciendo referencia a una variable que va a almacenar el segundo número. Si yo hubiese puesto, por ejemplo, f en vez de segundo número, sería muy difícil entender mi programa. Por eso siempre es recomendable utilizar nombres de variables que hagan referencia a algo importante o significativo del programa. Vamos a probar esto, a ver si no hay ningún error de compilación. Deseo leer 5 números. Ingreso un número, 1, 6, 2, 3. Y el último número va a ser 6. Voy a ingresar el segundo número igual al último número. Me dice que el promedio es 3,4, el número más grande es 6, la cantidad de números terminados es 0 y el valor del segundo número es igual al valor del último número porque el 6 ingresado en segundo lugar es igual al 6 ingresado en último lugar. Así que al parecer el ejercicio 2 está funcionando bien.